Hola chicos, hasta el momento hemos visto cómo podemos llevar datos hacia la base de datos, escribir datos en la base de datos a través de nuestra aplicación de C Sharp. Ahorita lo que vamos a hacer es lo contrario, ¿no? Es traer datos desde la aplicación, desde la aplicación o hacia la aplicación. eh, Utilizando pues una base de datos, una conexión a base de datos. Entonces, vamos a seguir en la misma conexión, ¿sí? En la misma base de datos utilizando AdONet, ¿sí? Es la base de datos que hemos creado y vamos a utilizar la misma tabla personas. Bien, entonces aquí ya tenemos la conexión, SQL Connection. Ya he borrado los otros datos, los he comentado. Y lo que vamos a hacer en un principio es atraer un dato en específico, ¿sí? Cuando yo traigo un dato en específico de la tabla de la base de datos, se dice que estoy trayendo un escalar, ¿sí? Un escalar porque, por otro lado, yo puedo traer toda una tabla, así como también la vamos a hacer ahorita. Vamos a traer toda una tabla, entonces tengo dos opciones, traer un dato en específico o traer una tabla completa, ¿cierto? Y cuando traigo un dato en específico, se dice que estoy trayendo un escalar. Entonces, ahorita, en este momento, vamos a traer un escalar, ¿vale? ¿Cómo vamos a traer ese escalar? Bien, vamos a cambiar primero el query, ¿cierto? El query va a ser ahora eh, así, select. Vamos a traer el número de inserciones que tenemos en una tabla. Por ejemplo, en la tabla personas, ¿vale? Y vamos a hacerlo a través de este query. Select count asterisco from personas me va a traer todas las inserciones que tengo, el número de inserciones. Eso es lo que significa count. Count es una función que al pasarla me cuenta el número de inserciones que tengo en una base de datos, ¿vale? Como me va a traer el número de inserciones, es decir, me va a traer es un número, eso es un escalar, ¿vale? Es un ejemplo de cómo traer un escalar. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es declarar, pues, el SQL command, ¿cierto? Vamos a decirle comando va a ser igual a new SQL command, ¿vale? Y le vamos a pasar por parámetro el query y la conexión. Bien, como este comando lo que me va a traer, como ya dije, como me va a traer es un escalar, ese escalar es un entero, entonces ahora vamos a declarar una variable que se llame, por ejemplo, cantidad registros, va a ser igual a, a comando, pero como es un query, vamos a decirle execute scalar, ¿vale? Porque vamos a ejecutar es un escalar, ¿sí? Esa ejecución me va a traer hacia mi aplicación de C Sharp un número entero que yo voy a almacenar en esta variable, ¿ok? Entonces, luego ya de eso, vamos a escribir, entonces, por ejemplo, la cantidad de registros es, ¿cierto? Entonces yo concateno con cantidad registros. Vamos a darle a ejecutar a esto y vamos a mirar qué me arroja esto. ¿Vale? La cantidad de registros es 7. Entonces si vamos acá al Management Studio y a la tabla personas, vamos a darle a ejecutar. Vemos que aquí tenemos 7 inserciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 inserciones son en total. Entonces de esa manera estamos trayendo un escalar hacia nuestra aplicación en C Sharp. ¿Vale? Entonces, eso es uno de los ejemplos, ¿vale? Esta es una de las sentencias que podemos utilizar para traer un escalar acá. Ya vemos que aquí se ejecuta el execute scalar, que es diferente al execute que hemos estado utilizando. Bien, la segunda opción que podemos, de la cual podemos estar hablando, es de traer no solo un escalar, sino de traer toda una tabla, ¿vale? Toda una tabla. Entonces vamos a traer, por ejemplo, ya aquí toda una tabla, ¿vale?
Para eso, entonces, vamos a retirar estas líneas de código y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cambiar entonces el query. El query ahora va a ser, por ejemplo, select asterisco from personas, ¿vale? La tabla personas. Esto me va a traer toda la tabla personas, ¿sí? Porque si vemos acá en el Management Studio, la tabla es todo esto, ¿cierto? Todos estos datos. Todos estos datos son los que me va a traer. Fíjense que ahora ya no es un escalar, ahora es un conjunto de filas y un conjunto de columnas, ¿vale? Eso es lo que se va, toda esta información subrayada en azul es la que se va a ir hacia mi aplicación de C Sharp. Eso es muy importante para cuando nosotros necesitamos manejar, digamos, cargar toda una serie de datos a mi aplicación de C Sharp, ¿vale? Bien, entonces lo otro que vamos a hacer, entonces procedemos a declarar el SQL command, ¿sí? Entonces aquí vamos a darle new SQL command y le vamos a pasar el query y la conexión como parámetros. Listo. Vamos digamos, cuando yo voy a traer toda una tabla, yo necesito lo que se llama un adaptador. ¿Listo? Entonces vamos a decir SQL Data Adapter. ¿Sí? Vamos a llamarle adaptador. Adaptador. Igual a New SQL Adapter. Este adaptador, y bueno, vamos a pasarle el comando por parámetro. Este adaptador lo que me permite es precisamente eso, traer toda la tabla, ¿cierto? Ejecutando el comando que estamos trayendo acá. Entonces, un nuevo elemento, SQL Data Adapter, para traer todo un conjunto de datos de la base de datos, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a declarar un data table, ¿cierto? Que es el elemento en el que yo voy a cargar. El adaptador es el que va a mandar el comando y el data table es el elemento o la variable que me va a permitir traer, cargar, no traer, sino almacenar toda la tabla, ¿vale? Uno es el que trae el mensajero, ¿cierto? El que ejecuta el comando, el que lo trae, ¿cierto? El que se comunica con Management Studio, bueno, con Management Studio no, con SQL Server, ¿vale? Y el otro es el que me permite guardar acá en C Sharp la tabla que queremos traer, ¿vale? Entonces vamos ahora a relacionar tanto el adaptador como el data table y eso lo hacemos lo vamos a hacer con un método que es el método fill. El método fill entonces me permite relacionar, ¿sí? Aunar, juntar esos dos elementos, tanto el adaptador como el data table, ¿vale? Entonces, ahora, ya que tenemos cargado hasta aquí, si ejecutamos el código, digamos, a ver cómo en el data table se carga la tabla que está allá, que podemos ver en el Management Studio, ¿cierto? Y ya está cargado allí. Entonces ahora vamos a hacer, por ejemplo, un for each, ¿cierto? Para traer, digamos, para manipular las filas, ¿vale? Entonces vamos a poner así, data row, fila. Data row se refiere a una fila, ¿vale? Vamos a decir, para cada fila, llamada fila, en datarow.rows, es decir, en las filas del data row, porque es que el data row ahora mismo tiene todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este for each? Vamos a llamar a fila por fila, ¿sí? Entonces, por cada fila, esto es una fila, ¿vale? Por cada fila cargada en el data row.rows, ¿cierto? Por cada fila en las filas del data row, en todas las filas del data row, lo que vamos a hacer es a imprimir los valores y para eso yo voy a utilizar este formato de salida. Entonces vamos a hacer así, fila
en la posición 0 puede ser así. Vamos a ponerla aquí así. Fila en la posición 1. Es decir, yo aquí básicamente lo que estoy es haciendo, cuando me refiero a fila, me estoy refiriendo a toda esta línea, ¿cierto? Fila en la posición 0, me estoy refiriendo al valor de la primera columna, ¿sí? Fíjense que la fila tiene dos valores, tiene un valor aquí y otro valor acá. Es como si fuera un arreglo, ¿vale? Pero me estoy refiriendo en realidad a columnas. Entonces, fíjense que cuando yo digo en la posición 0 me estoy refiriendo al 7 nada más. Cuando digo en la posición 1 es en la siguiente fila, es decir, en la siguiente columna, en la fila, en la columna de nombres, ¿vale? Eso es lo que vamos a imprimir acá, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, déjenme ejecutar esto. Vamos a traer entonces todos los registros, ¿vale? Por cada fila imprimimos la primera columna y la segunda columna, la primera columna y la segunda columna, ¿vale? De esta manera entonces yo voy a traer toda la columna, ¿cierto? Acá a mi aplicación C#. Aquí básicamente lo que hice fue imprimir, pero por ejemplo ya teniendo cargado en el data table toda la tabla, yo acá puedo hacer lo que yo quiera con esa tabla, hacer una búsqueda, hacer otro tipo de manipulaciones de datos. Aquí simplemente recorrí toda la tabla y lo que hice fue imprimir. Acá por ejemplo yo puedo cambiar esto y puedo poner directamente de la el nombre de la columna. Por ejemplo, aquí tenemos ID y nombre, entonces voy a poner ID y nombre. Si me permiten, yo voy a ejecutar entonces esto. Y tenemos también que es el mismo resultado. Y ese resultado es mucho más chévere así, digamos, esa sintaxis, porque me permite nombrar directamente a las columnas, ¿vale? Entonces, de esta manera concluimos esta parte de cómo traer datos hacia la aplicación de C#. Entonces, que esté muy bien, chicos.